Bien, gracias a todos quienes nos están acompañando esta tarde. Esta charla se da dentro de las actividades, llamemos, de difusión de nuestro curso sobre reestructuración de empresas en insolvencia. Y la idea en esta charla es abordar algunos de los aspectos que vamos a cubrir en mayor profundidad en el curso. En cierta medida se podría parecer a una especie como de extracto de una clase que va a venir condimentado con los resultados que tenemos del estudio que hacemos regularmente junto a Fix Partners y Castañeda Abogados de qué está ocurriendo en el mundo de la reorganización empresarial en Chile, ¿no? Entonces tenemos algunas estadísticas interesantes para compartir sobre cuánta actividad de reestructuración está ocurriendo durante esta primera mitad del año, número de empresas, montos de la deuda reorganizada o que se está intentando reorganizar, para que nos demos alguna idea de qué tipo de empresas son aquellas que están aprovechando esta posibilidad y entender un poco el contexto en el cual se da esto. Voy a compartir una presentación para que podamos ir viendo en mayor detalle de qué se trata esto. Eh, para comenzar, voy a tomar 2 minutitos para contarles un poco sobre qué es lo que vamos a hacer en el curso completo. Nuestro curso completo trata de integrar una perspectiva financiera y jurídica en temas de reorganización, insolvencia en general, pero tratar de ser lo más práctico posible, ¿no? Entonces, que podamos entender los procesos, la parte procesal, pero también que entendamos los desafíos de negocio y de negociación que están involucrados en poder llevar a buen puerto una reorganización de una empresa. Entonces, a grandes rasgos, el objetivo principal es ese, que estén preparados para poder participar en los distintos roles que pueden ocurrir, que se pueden tomar en una reorganización, desde asesores, del deudor, del acreedor, eh, etcétera. Y también en tener herramientas para poder entender cómo se ve esta situación desde las distintas partes involucradas. Los dueños, los distintos acreedores con garantía, los acreedores sin garantía, etcétera. Presentando un poco el equipo es una mezcla, digamos, mitad y mitad de destacados abogados con especialización en temas de insolvencia y también un equipo que apoyamos a empresas en reorganización y que somos académicos y que enfrentamos esto desde el lado más financiero, ¿no? Luis Felipe Castañeda y Javier San Martín desde el lado legal y yo, Julio Rutor, junto a Ernesto Solís, desde el lado más bien financiero. El curso lo tenemos organizado en 9 sesiones. Acá es solamente como un adelanto del sabor de los distintos temas que vemos. En el inicio partimos para entender bien la parte legal que nos ayuda a entender los tiempos de cómo funciona este proceso, qué es lo que ocurre con una empresa que está en dificultades financieras, qué puertas tiene abiertas, qué puertas se le cierran en términos legales, y también que podamos entender cómo se dan los procesos de reorganización. Procesos de reorganización que desde agosto de este año tuvieron algunos cambios, principalmente en los tiempos y algunos quórums, y son elementos que también se van a abordar en esta primera parte. Luego nos metemos en como los elementos básicos desde el mundo de las finanzas corporativas, ¿no? Entonces acá nos vamos, y la charla de hoy tiene algo de este sabor, digamos como una introducción a estos temas. Entender y que todos estén familiarizados con las distintas formas de financiamiento y también cómo los combina en su estructura de capital una empresa en sus distintas decisiones de negocio. Luego nos vamos a meter a los temas más propios de las dificultades financieras, ¿no? Entonces, analizando casos prácticos de reorganizaciones de empresas y también metiéndonos ya en mayor detalle en una de las cuestiones fundamentales para poder llevar a buen término cualquier negociación de reorganización, que es finalmente ir aunando criterios sobre de qué se trata el negocio mirando hacia adelante. Estas son empresas que caen en dificultades, que no están en condiciones de pagar inmediatamente sus obligaciones, y la lógica tras un intento de reorganización es que hay alguna intuición de que esta empresa vale más funcionando, quizás haciéndole cambios importantes, pero funcionando, que simplemente cerrando. Entonces, esa es una cuestión principalmente de negocio y finalmente de valor.
Ahora, este valor total, dadas las decisiones previas de financiamiento, hay ciertos derechos que pueden tener perspectivas distintas de valor en liquidación versus en continuación. Y esa es una de las tensiones grandes. Por ejemplo, puede ser que desde el punto de vista de un accionista que crea que la empresa es muy valiosa, si es que continúa, no exista un incentivo a que quiera aportar el capital necesario para poder convencer a acreedores que tal vez no están tan de acuerdo con ello, de que esta empresa debiera continuar. Lo que llamamos el problema de las dificultades de conseguir financiamiento, cuando buena parte de los recursos que se están aportando pueden, en algunos casos, si es que no media algún cambio en las obligaciones de la empresa, ser principalmente una transferencia de riqueza desde los aportantes nuevos de capital a alguno de los aportantes antiguos de capital. Y acá hay una tensión fundamental, que es parte de lo que los procesos de reorganización tratan de resolver. Tratar de, en cierta medida, buscar ciertos acuerdos mínimos que, teniendo un apoyo importante dentro de los distintos acreedores, le den viabilidad a esta negociación de la empresa. Nos vamos a meter en algunos detalles importantes de cómo sería la valorización de una empresa que está en una situación de distrés, y también nos vamos a meter en mayor detalle en pensar y analizar estructuras de capital que son un poquito más complejas. Entonces uno puede encontrarse desde situaciones donde hay pocos acreedores, con deudas bien claras, a situaciones donde las estructuras de capital y societarias se enredan un poco. Y eso nos lleva a tener que ser bien cuidadosos a la hora de entender cómo se da una potencial renegociación de estas obligaciones. Y también las condiciones en las que quizás un nuevo aportante de capital puede traer los recursos que le den viabilidad a un negocio. Acá vamos a discutir las diferencias algunas de las diferencias que se dan, por ejemplo, en el contexto local, donde la cantidad de financiamiento que puede levantar la empresa en el proceso de reorganización es relativamente acotada, versus otras jurisdicciones en las cuales hay mayor espacio para que la empresa pueda obtener financiamiento, y eso hace que la reorganización en algunos casos sea algo más interesante. Relacionado con ello, uno de los últimos tópicos que vamos a revisar tiene que ver con lo que llamamos el mundo del distress investing, que es el mundo de inversionistas que participan y toman propiedad de obligaciones de empresas que están en dificultades, en parte con la intención de hacerse parte activa de un proceso de reorganización, y ser quienes vía aportar y suscribir los nuevos instrumentos que potencialmente se tienen que emitir para financiar el déficit que tenga la empresa, puedan darle viabilidad a la empresa. Ahora, esto tiene algunas cosas importantes. Nosotros vemos muchas veces, buena parte de lo que termina ocurriendo en una reorganización, es que una de las ideas principales es poder salir de un proceso de reorganización con una empresa con una estructura de financiamiento que converse bien con su negocio, coherente, ¿no? Entonces uno se encuentra con una empresa que quizás su negocio propiamente tal se deterioró respecto a lo que se imaginaba que podía hacer en el pasado, y por lo tanto quedó con una carga financiera que no es soportable por el negocio sin hacer ajustes. En parte, esto implica reconocer que los dueños reales del valor, del grueso del valor económico de la empresa, no son necesariamente los accionistas originales, sino que son en parte los acreedores, y también en parte importante, potencialmente, los nuevos acreedores o los nuevos aportantes de capital de la empresa. Entonces, vamos a tener un bloque dedicado a entender qué está en juego a la hora de invertir en empresas que están en situaciones especiales de reorganización. Y por último, nos vamos a concentrar en entender bien cómo funciona este plan de reorganización, cómo un plan de reorganización le da viabilidad a una empresa potencialmente, cuándo es más viable, cuándo no es tan viable, y todo esto lo vamos a ir haciendo vía unas revisiones de casos prácticos en los cuales los distintos profesores del equipo tenemos experiencia, ¿no? Entonces, eso es a grandes rasgos lo que va a estar ocurriendo en el curso. Ahora vamos a la agenda de hoy, ¿no? Entonces, hay, digamos, dos elementos principales que quiero que vayamos viendo. No sé, yo no sé si todos ustedes tienen totalmente claro
qué caminos puede seguir una empresa que está en dificultades. Sospecho que muchos sí, y por algo tienen el interés en este tema, pero igualmente voy a introducir un poco algunos conceptos que son importantes respecto a qué implicamos, qué puede hacer una empresa cuando está en dificultades financieras. Voy a calificar un poco qué entiendo yo para efectos de la charla de hoy por dificultades financieras. Hay dos grandes dimensiones que vamos a revisar y cuáles son los potenciales caminos que se pueden seguir. Luego, vamos a abordar la pregunta, bueno, de valoración. Y uno puede hablar de valoración, pero la realidad es que la valoración tiene múltiples apellidos. ¿Para qué? Frente a una situación especial como una empresa que está en dificultades financieras, hay que preguntarse, bueno, ¿valor para qué? Valor para los accionistas, valor para los acreedores que tengan alguna garantía, valores para nuevos potenciales inversionistas, en qué horizonte temporal estamos pensando en el valor, es algo inmediato, lo que podemos realizar ahora lo más pronto posible o tenemos la capacidad de esperar, valor en caso de lograr una reorganización, preguntarnos también cómo una reorganización afecta el valor. Vamos a ver que este es un mundo donde las decisiones de inversión que se están tomando en el negocio y las decisiones que se están tomando por el lado del financiamiento pueden tener consecuencias importantes en cómo se gestiona la empresa y por lo tanto hay una interacción financiamiento, decisiones de negocio que tiene importante tener algunas formas de dimensionar. ¿Y qué ocurriría en una liquidación? ¿En qué términos se liquida? ¿Se liquida por partes? ¿Se busca una venta de la empresa como una unidad económica que siga funcionando? Todo eso nos va a poner distintos bordes de qué es lo que puede ocurrir si es que llegamos a acuerdos, a distintos tipos de acuerdos, y qué puede ocurrir si es que no. Y esos bordes van a ser bien importantes de tener presentes para poder ir pensando qué es factible de negociar y qué cosas simplemente no va a ser posible porque partes con veto podrían, con poder de veto, podrían no dar su apoyo. Luego vamos a voy a hacer brevemente algunos comentarios sobre cómo se financian las empresas y voy a hacer unas pequeñas ilustraciones bien abstractas sobre, bueno, qué ocurre cuando una empresa se endeuda de manera incremental, qué ocurre cuando una empresa hace un aumento de capital de manera incremental, qué ocurre cuando una empresa, por ejemplo, tiene una deuda que es convertible en patrimonio, en acciones, que es un elemento bien común en el financiamiento que obtienen empresas en reorganización de suficiente tamaño. Lo hemos visto en el caso de Enjoy, lo vimos en algún momento en el caso de la Polar, vimos en LATAM, que no lo hizo en Chile, hizo su reorganización dentro de un capítulo todos los 11, pero la estructura de deuda que pasa a tener la posibilidad de convertirse, y de hecho con condiciones que habitualmente hacen que lo que uno debiera anticipar es que se vaya a convertir, es algo que es relativamente inusual en los contratos más tradicionales de deuda, pero que sí aparece como una posible solución que da viabilidad a los acuerdos de reorganización. Voy a hacer algunos comentarios sobre cómo la situación de sobreendeudamiento afecta la capacidad de obtener financiamiento y cómo algunas de las herramientas que están disponibles, por ejemplo, en un proceso concursal de reorganización, alivian algunos de estos problemas. Y para cerrar, como les había adelantado, vamos a mirar un extracto de los resultados del informe que hemos preparado al primer semestre de este año sobre qué está ocurriendo en la actividad de reorganización en el país. Les pido que por favor, como les dijo Carlota al inicio, si tienen cualquier pregunta entre medio, no tengan la menor aprensión en levantar la mano, hacer las preguntas, nos podemos tomar la pausa que sea necesaria para que los conceptos vayan quedando claros. Lo importante es que saquemos todo el máximo provecho de esta ocasión. Entonces, primero, un pequeño mapa conceptual una pequeña abstracción conceptual de lo que podemos entender como los caminos disponibles para una empresa que está con ciertos problemas financieros. O sea, acá nosotros vemos nuestra empresa en dificultad financiera y lo que nos vamos a preguntar, primero que todo, es, bueno, ¿qué entendemos por estas dificultades financieras? Entonces, de manera bien simple, pensemos que esto tiene que ver algo con que la empresa, por alguna razón, no está siendo capaz o anticipa que prontamente no va a ser capaz de cubrir todas sus obligaciones. Está con ese problema hoy. Ahora, frente a eso, hay una pregunta crucial
a la hora de ir pensando por qué camino una empresa podría irse, que tiene que ver con si es que estas dificultades las entendemos como algo más bien temporal, algo que la empresa que está apretada de recursos en el corto plazo, pero que ve que su negocio hacia adelante va a ser capaz de pagar, de sostenerse a sí mismo. ¿Qué implica esto? Que la empresa es capaz de vender por un precio finalmente mayor a lo que le cuesta producir y suficientemente mayor. ¿Por qué? Porque ese exceso de ingresos respecto a los costos de la propia operación es lo que le permite dejar algo para recompensar a los aportantes de capital. Si la empresa en sus operaciones tiene costos que son superiores a sus ingresos, esa empresa no va a ser capaz de devolver nada a los aportantes de capital y por lo tanto, si esa empresa hoy tiene dificultades financieras y no tiene los recursos para pagar a los aportantes de capital, no va a poder de manera coherente, consistente, cumplir con ellos, inclusive si es que pudiera conseguir esta plata prontamente. Esa es una primera dimensión. Si es que el problema es temporal o si es que es un problema más bien permanente, o que es un problema crónico y no se visora su término. Tenemos un negocio que se volvió malo, o tal vez era malo, no nos habíamos dado cuenta y ahora ya tenemos que enfrentar la realidad de que el negocio no va. Es un negocio que llamaríamos un negocio económicamente ineficiente, entendiendo esta eficiencia del negocio como el contraste entre su valor de cierre, su valor de liquidación y su valor de continuación. Si el valor de liquidación es superior al valor de continuación, estamos en una situación permanente. El mejor uso que se le puede dar a los recursos de esa empresa está en otro lugar. Entonces, si estamos en el mundo de empresas que acá nunca, tampoco estas cosas las encontramos escritas en piedra, ¿no? Esto siempre son estimaciones, estamos mirando hacia el futuro, es un juicio de negocio de que la empresa se estima que es económicamente ineficiente. Ahí tenemos un par de caminos. Un camino inicial de un empresario, un equipo empresarial que se da cuenta que tiene un negocio que no da para cubrir sus costos, es simplemente optar por hacer el mejor cierre posible. Eso podría ocurrir en una liquidación voluntaria, ¿no? Pero también es posible que esta empresa no, no quiere ir directamente a la liquidación, sino que tal vez apueste a tratar de salir de sus problemas, del momento, más bien por la situación más inmediata, vía una reorganización. Y es posible que una empresa que no tiene un negocio suficientemente bueno intente una reorganización. ¿Qué esperaríamos que ocurra acá? Bueno, ¿qué creen ustedes que es lo mejor que podría ocurrir a una empresa que tiene un mal negocio y que intenta reorganizarse? Es lo mejor que le podría ocurrir a esa empresa. O nadie se atreve o nadie sabe. Probablemente nadie se atreve. No, lo que más le conviene definitivamente es irse a la liquidación nomás. Si es ineficiente, Exacto. Entonces, nosotros querríamos que un proceso de reorganización sea capaz de filtrar esto y que, no, y que en cierta medida el proceso lleve a que esa empresa que tiene un mal negocio, que intenta reorganizarse, no logre reorganizarse y se liquide de la mejor forma posible. Eso sería un escenario ideal, ¿no? Un escenario donde se resuelve ese problema. Pero también es posible que con las diferencias, con las asimetrías que hay en el control del proceso, en la información que tienen las distintas partes, que una empresa con un mal negocio logre reorganizarse exitosamente. Y de hecho, cuando miramos nosotros, por ejemplo, la experiencia de las empresas pequeñas o relativamente pequeñas que se han reorganizado en Chile, prácticamente la mitad de las relativamente pocas empresas pequeñas que se reorganizan, prontamente incumplen su acuerdo de reorganización. Entonces son como ciertos especies de manotazos de abogado que a veces funcionan, le dan un poco de tiempo, pero prontamente la realidad económica se la come. Entonces pasa. Acá nunca vamos a tener la solución perfecta de saber
la certeza de que el negocio es bueno o malo respecto a su mejor alternativa, pero es posible que una empresa con un mal negocio logre reorganizarse. No es lo ideal, pero es algo que podría ocurrir, con todas las diferencias de opinión respecto al futuro que están involucrados. Por otro lado, si nosotros tenemos un negocio que lo vemos como buen negocio, ¿no? Pero que en lo inmediato estamos con dificultades para cumplir, hay varios caminos. Hay un camino que también está disponible en el caso anterior, pero ni siquiera lo delineé porque posiblemente sea difícil lograr algo por ese lado. Que es directamente intentar hacer una reorganización o renegociación de más forma privada con los distintos acreedores, ¿no? Y esto es algo relativamente común, es algo que ocurre, ¿no? Alguien dice, mira, yo estoy con dificultades, voy a hablar con sus acreedores principales y tratar de buscar, por ejemplo, una extensión de plazos, un cambio en los calendarios de pago, capitalizar intereses, modificar el contrato de deuda, por ejemplo, o modificar algún otro contrato que esté siendo muy difícil de cumplir en el corto plazo para darle viabilidad al negocio. Ese es un camino que está disponible para permitir que la empresa siga funcionando. Ahora, ese proceso, cuando ya una empresa tiene múltiples acreedores y acreedores que tienen distintas condiciones, se empieza a dificultar. Y acá es donde los procesos de reorganización judicial, en parte, tienen más que entregarle a la empresa para poder hacer esta renegociación, esta reorganización de una manera más ordenada y con ciertos plazos que le permitan, que le den la tranquilidad a la empresa de poderse tomar el respiro para buscar esta acuerdo. Es una empresa que le debe plata a todos los bancos de la plaza. Si quiere hacer una renegociación, una reorganización privada, va a tener que ir hablando con todos ellos, uno a uno. Y naturalmente este es el tipo de situaciones donde uno se puede encontrar con algún acreedor que se vuelva un poco más belicoso y diga, bueno, sí, mira, todo muy bien, suerte con los otros bancos, pero yo quiero seguir cobrando, ¿no? Y en un acuerdo privado eso perfectamente puede ser que lleguemos a acuerdo con algunos bancos y no con todos, pero los bancos que anticipan que hay otro que va a recibir en cierta medida mejores condiciones al no participar, puede que sea reticente a participar de ese negocio, ¿no? Entonces, una manera de coordinar esto es lo que nos entrega un proceso de reorganización. Proceso de reorganización que si es que la empresa tiene un buen negocio, uno esperaría que permitiera darle a la empresa la posibilidad de seguir funcionando. Ese sería un resultado ideal. Ahora, si este proceso se traba por distintas razones, pueden ser que alguna parte tenga alguna expectativa que no es razonable. Y si esa parte tiene la posibilidad de bloquear la llegada a un acuerdo, uno puede encontrarse con que no se llega a un acuerdo y en ese caso el camino que sigue es un camino de liquidación. Y podríamos encontrarnos con un buen negocio que es liquidado. Podría ocurrir, ¿no? Entonces, tal como podemos tener un problema de exceso de continuación de un mal negocio, podemos tener un problema de exceso de liquidación de un buen negocio. Y el arte acá es tratar de ir encontrando las maneras de viabilizar que un buen negocio continúe y un mal negocio. Entonces, ahora vamos a meter la perspectiva de valor en esto, ¿no? Entonces yo le había dicho que el valor, tenemos múltiples perspectivas: valor de la empresa, valor para los acreedores, valor para los accionistas. Cuando hablamos de valor empiezan a jugar roles bien importantes, cosas como si es que hay algún elemento en el contrato de endeudamiento, por ejemplo, de garantía, hay algún colateral que le quiten riesgo a alguna parte frente a un escenario de complicación en la empresa. Adicionalmente, tenemos que pensar en otros conceptos adicionales que siempre están dentro de la ensalada de concepciones de valor. Una noción de valor, digamos, anclada en la contabilidad, ¿no? Sí. Y esto, la contabilidad tiene su fuerte anclaje en el costo histórico. Pero en realidad lo que nosotros nos estamos preguntando es si es que vale la pena o no que el negocio continúe. Y eso tiene poco que ver, o no tiene 100% que ver, con cuánto nos costó poner en marcha el negocio en el pasado, que es lo que nos va a estar diciendo la contabilidad. Tiene mucho más que ver con la real capacidad que uno anticipe de ese negocio de generar beneficios futuros,
respecto a lo que podríamos hacer si cerráramos el negocio con los activos que se liberan, lo que ocurriría en un valor de liquidación. Entonces, ahora vamos a pensar un poco en cómo miramos estos dos mundos. Si la empresa continúa, su fuente principal de valor tiene que ver menos con qué es lo que se ha invertido y más con lo que se espera que se genere hacia el futuro. Si los activos siguen invertidos, si la empresa sigue haciendo lo que su plan de negocio le indica que ellos quieren hacer, bueno, entonces la perspectiva principal que desde un punto de vista financiero se toma para valorar la empresa tiene que ver con, bueno, ¿qué es lo que nosotros creemos que esta empresa podría dejar como recursos que pueden ser devueltos a los aportantes de capital en el futuro? Y esto tiene que ver con lo que yo les decía en un inicio. ¿Está la empresa en condición de generar ingresos que excedan sus costos operacionales para que con esos ingresos que exceden sus costos operacionales y también excedan sus necesidades de reinversión en el negocio, se le pueda retribuir a los aportantes de capital? Entonces, esta es la perspectiva de valor asociado a una empresa en marcha. Y aquí hay dos elementos cruciales. El tiempo, de perfil temporal, de cómo anticipamos nosotros que la empresa puede ir generando recursos que se puedan sacar de la empresa, que está asociado con la escala de la inversión y el retorno a la inversión, y también con el rendimiento que exigen los aportantes de capital. Una manera de pensar en esto es lo que en finanzas llamamos el costo de capital promedio ponderado o WACC. ¿Cuál es el tipo de rendimiento que dejaría satisfecho a los aportantes de capital en promedio? Si la empresa tiene un negocio que es capaz de generar flujo, retornos netos de reinversión que exceden lo que exige como rendimiento los aportantes de capital, esta empresa tiene un negocio bastante razonable. Entonces, por ejemplo, si ustedes han escuchado, voy a hacer una pequeña encuesta acá, a ver si es que pues, me levantan las manos en la herramienta de participación para hacerme alguna idea de esto. ¿Cuántos de ustedes han escuchado hablar de la idea de valor presente de los flujos futuros? Manitos, quienes tienen, a ver, en la parte del chat, creo que dice, bien. Bueno, parte de ustedes, no en forma masiva. Esto juega un rol súper importante, porque las decisiones de inversión, en general, tienen como, podríamos decir, dos grandes partes. Una tiene que ver con los recursos que se invierten, ¿no? Que en el caso de una empresa que está ya en marcha, que viene andando, los recursos que se invierten, en cierta medida, son los recursos que no nos llevamos para la casa de manera inmediata. Por ejemplo, cerrando el negocio. Si nosotros cerramos el negocio, lo transformamos en caja, en cierta medida, esa plata la podríamos devolver a los aportantes de capital. Entonces, las empresas están permanentemente decidiendo si es que continúan o no. Siempre está un camino de cerrar. Si es que esos recursos los dejamos en la empresa, no los tenemos disponibles para entregárselos a los aportantes de capital de manera inmediata. Y por lo tanto, la expectativa es no entregarle estos recursos hoy, bueno, los tenemos que compensar en el futuro. Pero lo que ocurre es que cuando empezamos a hablar del futuro, hay una certeza sobre el futuro, creo yo al menos, ¿no? Que es que no lo controlamos por completo, ¿no? La certeza respecto al futuro es que no hay certeza. Entonces, eso nos genera ciertas dificultades a la hora de entender cuánto es el valor de la empresa, que no es algo que podamos encontrar escrito en piedra nunca. Tiene que ver con las expectativas de las partes sobre cuán valioso es el negocio, y esas se arman con dos componentes. ¿Qué es lo que uno podría esperar que la empresa de manera realista puede devolver en el tiempo? ¿Y cuánto es el rendimiento que uno le exige a las inversiones que está haciendo la empresa? Ahora, muchas veces las empresas, junto con lo que llamaríamos el negocio principal de la empresa, se encuentra uno con que tienen dentro del mismo paraguas corporativo un montón de cosas que no parecen ser necesarias para el negocio, ¿no? Entonces, tal vez hay terrenos que no son necesarios para la empresa, hay algún otro tipo de activos, hay inversiones
en instrumentos financieros que no le aportan nada al corazón del negocio. Entonces hay otros activos que son de propiedad de la empresa, pero que no son necesarios para el negocio. Entonces, este tipo de activos en general, o de manera bien habitual, la forma de valorarlos e incorporarlos es preguntarnos, bueno, ¿por cuánto los podríamos vender hoy? ¿Cuánto valen hoy? Porque esto no es parte del corazón del negocio. Es difícil imaginarse que la empresa vaya a generar rendimientos sobrenormales por la propiedad de estos activos, y uno simplemente podría decir, bueno, hay algo de valor asociado a estos activos que no son necesarios para la operación. Estos activos muchas veces juegan un rol importante a la hora de para darle viabilidad a un acuerdo de reorganización. Acá hay una potencial fuente de liquidez de la empresa, donde no se sacrificaría necesariamente mucho valor en la decisión de mantenerlos en la empresa versus venderlos. Veámoslo de la manera más simple. Imagínense que nosotros tenemos una empresa y dentro de nuestras inversiones, tenemos algunas inversiones financieras donde tenemos acciones de, sí, voy a poner un ejemplo como más, tenemos acciones de Google, de Alphabet acá, por alguna razón. ¿Cuánto valor le entrega a Google que nosotros tengamos acciones de esa empresa? Nada, da lo mismo, no lo afecta, no es parte de la gestión, nada. Por lo tanto, si nosotros las vendiéramos o no las vendiéramos, esas acciones valen exactamente lo mismo. Eso es distinto a cuando uno piensa, bueno, nosotros llevamos años construyendo una marca, tenemos todo un aparataje organizacional que nos permite hacer un negocio, tenemos que decidir ahora si es que lo cerramos o no, si se lo vendemos a un tercero o no. Lo administrarán igual, conocerán de igual manera el negocio, podrán tomar las decisiones de administración del negocio suficientemente buenas, eso es discutible. Esa parte es lo que entendemos como la operación, y ahí es donde uno se juega en buena medida esta visión si es que la empresa vale la pena que continúe o no. Por otro lado, uno podría decir, bueno, tal vez el negocio, y esta es una pregunta a dilucidar en un análisis de una empresa que está en dificultades financieras, es cuánto vale la empresa si es que la cerrara, ¿no? Si la liquidamos. Hay mejores y peores maneras de hacer la liquidación, pero a grandes rasgos, si ya los activos que tiene la empresa no van a ser usados como un todo, lo habitual es empezar a venderlo por pedazos, tratar de encontrar cuánto vale cada uno de estos distintos activos que se tienen. Los más simples de valorar posiblemente son estos: la caja y cosas parecidas a caja, las inversiones financieras que tiene la empresa, ¿no? Uno simplemente lo que está en caja lo podría repartir, lo que está en depósito a plazo uno podría, bueno, cerrar el depósito antes, hacer algo, pero básicamente uno puede encontrar el valor, si uno tiene inversiones financieras las puede liquidar fácilmente, eso se podría distribuir. Pero hay otros activos que posiblemente no valen lo mismo si es que la empresa sigue andando versus si la empresa se liquida. Por ejemplo, incluso en esta valoración por partes, si uno piensa en las cuentas por cobrar, en cuánto se puede recuperar de los deudores por venta, no es lo mismo el valor que van a tener si es que la empresa sigue estando disponible para seguir vendiendo, que si es que la empresa va a ser liquidada. Si una empresa va a seguir operando, por ejemplo, imaginemos una empresa que produce algún insumo industrial y tiene otros clientes industriales. Bueno, para esos clientes industriales posiblemente es importante, para quienes este insumo sea importante, van a querer seguir pagando si es que esta empresa sigue funcionando, y las ganas de pagar van a ser distintas si es que la empresa no sigue funcionando. La continuidad de la relación de negocio ayuda a que se siga pagando. Pensémoslo inclusive a nivel más de alguien que ya enfrenta clientes personas y que les da crédito. Si tenemos, por ejemplo, una multitienda que deja de existir, esperar que los deudores por ventas de esa empresa paguen, es medio pensar de manera muy fantasiosa. No todos van a pagar. Por lo tanto, el valor de las cuentas por cobrar depende si es que va a ser distinto si es que la empresa continúa versus si es que la empresa
no continúa. Adicionalmente, acá empiezan a surgir otras dudas que tienen que ver con la otra distinción que les daba antes, y lo que dice la contabilidad versus el valor económico de los activos. En el caso de las cuentas por cobrar, la contabilidad lo que típicamente nos va a estar diciendo es, bueno, cuánto valían los productos que yo vendí y que no cobré en manera inmediata, quizás castigados por alguna estimación de incobrabilidad, pero muchas veces los problemas que enfrenta la empresa tienen que ver con que tuvieron ciertas decisiones de crédito malas, que tomaron ciertos riesgos en a quienes le prestaban, a quienes le vendían a crédito, que no fueron bien aquilatados y que ahora nos encontramos con la realidad de que dimos crédito a clientes que no nos están pagando. En esos casos, el valor económico de esa cuenta por cobrar es sustancialmente más bajo que el valor contable. Similar historia tenemos con los inventarios. ¿Cuántos valen los inventarios de una empresa que sigue en marcha versus los inventarios de una empresa que tiene un stock de productos finales y que tiene que cerrar de manera abrupta y que tiene que tratar de vender todo rápido? Bueno, ahí seguramente hay que hacer un gran descuento para poder hacerlos líquidos y esos inventarios posiblemente valgan sustancialmente menos. Respecto al activo fijo, similar situación. Acá depende mucho de cuán, en términos económico-financieros, de cuán específicos sean estos activos. Hay ciertos activos que fácilmente los puede usar un tercero. Por ejemplo, una propiedad que no tenga ningún grandes adaptaciones a su usuario, puede darle perfectamente un uso similar a un tercero. Pensemos en el caso de una aerolínea. Una aerolínea tiene aviones y salvo una mano de pintura y cambiar los tapices, no es mucho más lo que hay que hacer para que esos aviones los pueda usar otra aerolínea. Pero si lo que tenemos es que tenemos propiedades altamente customizadas para el usuario original, entonces el valor que va a tener para un tercero posiblemente va a estar muy lejos. Otro elemento, que acá sí que hay diferencias gigantescas entre los valores económicos y la contabilidad, tiene que ver con las cosas, digamos, la economía de los intangibles. Activos cada vez más importantes para las empresas, ¿no? Propiedad intelectual, valor de la marca, relaciones con los clientes, relaciones con los proveedores, todo aquello de la organización de la empresa que le da valor. Estos activos en general, si la empresa no continúa, salvo, en muchos casos pasan a ser básicamente valor cero. Salvo patentes y algunas cosas que se puedan transferir, pero pierden muchísimo valor respecto a una empresa en marcha, ¿no? Entonces, en liquidación nos encontramos con estas diferencias y aquí empiezan a surgir elementos extras que son relevantes a la hora de entender el apoyo o no apoyo que puedan darle a un posible plan de reorganización distinto a acreedores. Los contratos de deuda, muchos de ellos tienen algunas garantías que toman de manera específica algunos dentro de estos activos. Puede ser que si la empresa tenía alguna propiedad, haya tomado un financiamiento, digamos, con una hipoteca, o si tiene inventarios, que haya usado esos inventarios para apuntalar alguna línea de crédito. Si tenía cuentas por cobrar, puede ser que haya hecho alguna securitización de esas cuentas por cobrar y que por lo tanto su eventual liquidación preferentemente vaya a alguno u otro acreedor. Entonces, estos son elementos extras que son relevantes. Y otro elemento bien importante tiene que ver con la situación de los accionistas frente a la liquidación de la empresa. Lo que típicamente ocurre en una liquidación que no sea voluntaria es que casi siempre quedan en cero. Estamos cerrando la empresa porque no podemos pagar a nuestros acreedores, la empresa no le da para seguir en marcha, seguramente nos vamos a encontrar en una situación donde en términos económicos el patrimonio, digamos, es cero. Lo que se alcanza a recaudar en la liquidación no alcanza para cumplir el valor de todas las obligaciones de la empresa y en esos casos los accionistas quedan en cero. Entonces, esto de parte es importante a la hora de entender por qué los accionistas podrían optar por buscar un cierre de la empresa o alternativamente mantener la empresa funcionando. Tratar de renegociar las obligaciones que tiene la empresa para darle un aire extra a la empresa. Y esto es un incentivo que los acreedores tienen muy presente. Para los accionistas, cerrar la empresa
muchas veces es un escenario donde ellos quedan en cero. Puede ser que la empresa valga más cerrada que en marcha, pero si la empresa sigue en marcha, para los accionistas vale cero o positivo, porque es posible que si las condiciones cambian, el negocio mejore, y si el negocio mejora, la asimetría que existe en los pagos entre los acreedores y los accionistas les da a los accionistas la posibilidad de, si todo sale bien, que es algo que quizás tiene una probabilidad baja de ocurrencia, que ellos estén en condiciones la empresa de pagar sus obligaciones y ahí algo queda para los accionistas. Entonces el accionista muchas veces va a querer empujar a que la empresa continúe. Tiene un incentivo por ese lado. La alternativa de liquidar les es poco atractiva, ¿no? Es ya enfrentar este cero en valor. ¿Sí? Alguna referencia rapidita, ¿no? Para algunos números que es importante. Esto es un Disculpa, ejercicio. Julio, lo que pasa es que adicionalmente, pese a todo además de todo lo interesante que estás diciendo, es que los acreedores hacen otra, sobre todo cuando tienen garantía, hacen su evaluación cuando otorgaron su crédito en relación a su garantía. Entonces, el tema es cuánto pierden con sus garantías, y un tema que yo no lo veo, pero sí es de común ocurrencia, sobre todo cuando tenéis garantía, es cuánto tenéis de primera clase, cuánto tenéis de créditos preferentes. Porque si tus preferentes en una eventual liquidación se van a comer tu garantía, probablemente vaya a empujar por organizar, pese a que no sea una empresa de lo más viable o que no sea un tan buen negocio, porque vas a tratar de conservar tu garantía. Totalmente de acuerdo, Ignacio. O sea, y eso es uno de los aspectos en los que vamos a dedicar harto tiempo, tratar de entender para los distintos tipos de acreedores, con las distintas condiciones que ellos tienen, quiénes son los que están enfrentando mayor perjuicio si es que la empresa se cierra y quiénes son los que tienen más que ganar de que la empresa continúe, ¿no? Porque ese elemento que tú mencionas es tremendamente importante, ¿no? O sea, cómo podemos integrar la estructura de capital completa de la empresa para realmente entender bien dónde está parado cada partícipe de un potencial proceso de reorganización, cada una de las partes, ¿no? Y si hay una parte que tiene la posibilidad, dadas las preferencias que tiene, de ver que su garantía en cierta medida no lo protege mucho, puede ser que esté en caso de continuación, puede ser que sea un acreedor que no pudiera anticipar que tal vez no va a estar muy llano a darle la continuidad a la empresa. Si tiene una muy buena garantía, está tomando un riesgo, en cierta medida, al permitir que la empresa continúe, y eso erosiona el valor de su garantía. Y eso es algo que es muy importante tener presente a la hora de evaluar los términos de lo que se trata, de lo que se ponga sobre la mesa, ¿no? Gracias por el comentario, Ignacio. Pues algunos elementos, mirando solamente el lado de los activos, ¿no? Y esto es un ejercicio bien interesante, recientemente publicado en una muy buena revista, que tomó los informes de valoración que tienen que hacer en los capítulos 11 en Estados Unidos las empresas que están solicitando iniciar un proceso de reorganización. Entonces, una de las condiciones básicas que se les pide es que puedan mostrar que la liquidación no vale la pena, para que los admitan al capítulo 11. Y en estos informes, sistematizados y agregados a través de cientos de empresas que han hecho este tipo de solicitudes, cuando uno trata de mirar, cuando se mira en promedio, cuánto se recupera de las cuentas por cobrar, cuánto se recupera del inventario, de las propiedades tangibles y de los intangibles, excluyendo el mayor valor pagado en adquisiciones, en muchos casos, estos valores de liquidación respecto a sus valores libres son una fracción de ellos. En particular con el caso de los intangibles, las cuentas por cobrar es como el mejor activo que está quedando, el inventario, segundo mejor activo, después vienen las propiedades, que muchas veces tienen características bien especiales que hacen que no sean tan valiosas en liquidación como lo que costó. Y en la segunda dimensión de estas empresas, estas son empresas que están buscando una reorganización, no es el universo de empresas, no es un grupo bien especial. Cuando uno mira el informe de valor de liquidación versus valor de continuación, típicamente lo que uno esperaría es esto, que sean empresas que se tiene la impresión de que su valor de liquidación respecto a lo que vale continuar es muy inferior. Es una condición como básica para que la reorganización
o el intento de reorganización haga sentido. Si esto fuera al revés, si la liquidación fuera más valiosa que la continuación, difícilmente podría ser viable hacer una reorganización y mejor darle un mejor uso al tiempo, para tener estos valores de referencia. Esta es la realidad de empresas que hacen capítulo 11. En el caso de Chile, lamentablemente, no tenemos suficiente cantidad de datos para poder hacer este tipo de análisis, pero esto pasa a jugar un rol bien importante y siempre lo tenemos que tener atrás de la cabeza. Entonces, resumiendo y hablando de estas distintas perspectivas de valor, ¿no? en términos de lo que veíamos en un inicio. Una empresa económicamente ineficiente, en general estamos hablando de una empresa que en liquidación sería más valiosa que en marcha. Una eficiente sería aquella que en liquidación es menos valiosa que en marcha. Marcha más valiosa que en liquidación. Y bueno, pero los detalles relevantes, y acá es importante lo que dice Ignacio, es entender cómo se va a repartir el valor en una liquidación, cómo se va a repartir el valor de la empresa en marcha entre los distintos aportantes. Por ejemplo, acá tengo ilustrado esto como tenemos dos acreedores y los accionistas. Bueno, va a ser importante entender cómo las formas que tomen las obligaciones de esta empresa que se reorganiza le van a distribuir el valor del negocio que sigue en marcha. Para entender si es que estas partes van a querer apoyar este negocio. Porque si es que no lo apoyan y la empresa se liquidan, tienen otra posibilidad de valor. Para que se llegue a un acuerdo, uno esperaría que las partes que le dan el sí consideren que llegar al acuerdo es más valioso que no llegar. Entonces vamos a tratar de ir entendiendo muy bien esos detalles. A ver, me he ido un poco más lento que lo que imaginaba, así que voy a saltarme una pequeña sección más de finanzas corporativas y quiero pasar a que miremos un poco más en un momentito. A mostrar algunos detalles adicionales sobre cómo está la actividad de reorganización en el país en estos últimos meses. Entonces, primero, bueno, reiterar, este es un informe que se prepara en conjunto en la universidad, junto a Fix Partners y Castañeda Abogado, donde vamos juntando la información de los distintos casos. Entonces, primero, para que tengamos algunas nociones de la escala de esta actividad en el país. Si nosotros miramos el total de deuda que se ha reestructurado en procesos de, digamos, en ARJ en Chile desde el 2015 hasta la primera mitad de este año, 5,6 billones de pesos. Millones de pesos, ¿no? Digamos, sería al tipo de cambio de hoy unos 6.000 millones de dólares, más o menos, en el agregado. Entonces, en el primer y segundo trimestre de este año, en total del orden de cerca de los 600 miles de millones de pesos de deuda reestructurada. En términos de la cantidad de empresas que están buscando acuerdos de reorganización, bueno, esa cantidad de casos en el fondo tiene un promedio cercano a 9, 10 casos trimestrales, 40 casos anuales. Son pocas las empresas que optan por hacer una reorganización judicial en Chile. Son muchas más las empresas pero acá no tenemos visibilidad, que renegocian directamente con parte de sus acreedores. Pero este es un nicho pequeño. No son tantas las empresas que hacen esto regularmente. Pero nos vamos encontrando cada cierto tiempo sobre todo cuando miramos acá los montos, que de vez en cuando aparecen algunas reorganizaciones más bien bastante icónicas, grandes, que van surgiendo. Por ejemplo, este año tenemos Nova Austral, digamos el 2020 tenemos acá, básicamente es Enjoy. O sea, en términos de los montos, tiene estos grandes saltos que básicamente están explicados cuando hay una que es grande, ¿no?
La Una mayoría, pregunta, Julio, porque son, perdona. Yo justamente ayer estuve leyendo un poco eso que tú estás diciendo, que creo que hubieron 20 grandes reorganizaciones durante el último tiempo, donde generalmente creo que no se ha hablado acá de la figura del veedor, que son abogados, ingenieros comerciales y contadores auditores, pero está bastante como este mercado, hay poquitos veedores que tienen muchas reorganizaciones y algunos no tienen ninguna, de acuerdo a lo que leí, 13 no tenían ninguno y los otros 7 se repartían casi todo el mercado, donde había un señor que si no me acuerdo era Patricio Jamarme, creo que era como el que más reorganizaciones tenía. sí, una de las, a ver, acá yo creo que hay como distintas, hay una cosa como de tamaño de mercado, y tampoco son tantas. Segundo lugar, el proceso de elección de los veedores está bien determinado por los acreedores principales. Entonces, si los acreedores principales, digamos, los principales bancos de la plaza, tienen confianza en alguien como que les da garantía para que el proceso se dé de una manera que respete sus intereses, posiblemente repitan bastante, ¿no? Mi entendimiento es que la última reforma crea como una nueva categoría de veedores que podríamos llamar, están como ganando más experiencia, porque están tratando de abrir esto, hacerlo más fácil, la reorganización, para empresas de menor tamaño, ¿no? Y ahí se abre la posibilidad para poder ir generando un historial de buen desempeño, partiendo con casos más pequeños, ¿no? Entonces ahí hay un espacio que yo creo que tiene el potencial de abrir un poco más la cancha, ¿no? Porque exactamente como dice, es bastante concentrado en su situación actual. Y una pequeña pregunta más. Lo que pasa es que ayer justamente me llamaron de una empresa que está en reorganización para un tema de financiamiento, específicamente para hacer un leaseback, y resulta que está como la matriz y la filial. Entonces yo entiendo que ambas están en el proceso de reorganización, por lo tanto, ninguna de las dos podría pedir un leaseback, a no ser que estuviera autorizado por el veedor, lo que a mí me llamó bastante la atención y de hecho le pedí la aclaración a la empresa. Ya, en una de las cosas que son medias enredadas en Chile es que, claro, que no se puede, la regulación de la reorganización de grupos empresariales no existe. Entonces, cada una tiene que hacer su propia reorganización, lo que mete un enredo grandote a la hora de buscar una solución más o menos integral. Se tienen que hacer acuerdos donde queda todo lleno de cláusulas medias cruzadas de cumplimiento y un enredo. Hoy estuve en la mañana en un seminario donde estuvo el superintendente y que se comentó esto como uno de los espacios de mejora, ¿no? Para poder facilitar la reorganización de grupos económicos de manera un poco más integral. Bien, unas últimas cosas que quería comentar. Siempre acá les recuerdo, esta línea roja, no lo había mencionado, es el promedio de los últimos 4 trimestres para limpiar un poco estos grandes saltos que de vez en cuando ocurren. Y en términos de lo que está ocurriendo, José Ramón, te doy la palabra en un momento, de la situación actual versus los últimos 2 años, bien notorio cómo al comienzo de los 2020, cuando se desató el estado de excepción por la pandemia, hubieron relativamente hartos, tuvimos un aumento de los casos de reorganización, pero luego nos encontramos con un par de años de muy baja actividad. Y en parte, quizás lo que estamos viendo ahora es cómo la normalización de la situación económica empieza también a llevar a que se tenga que normalizar, a que se normalice la situación de las empresas y aquellas que quedaron desajustadas luego del último par de años están, al parecer, optando nuevamente por este camino, que ha ido aumentando respecto a los niveles bastante bajos que hubieron el año pasado y previo, a niveles similares a los más altos que hemos tenido históricamente. Sí, José Ramón. Sí, hola. Em, Hola. Hola Julio y hola a todos. Mi pregunta era, estamos viendo los datos de reorganizaciones judiciales de deuda financiera y mi pregunta era sobre
si es que estos datos incluían otras cuentas o solo deuda financiera. Y la segunda pregunta es si, ¿cómo se llama? En el curso se va a ver lo que es la implicancia de una reorganización a nivel de management y toma de decisiones en cuanto a rentabilización de líneas de negocio y ese tipo de cosas, o solamente cómo reorganizar una deuda financiera. Gracias por la pregunta, José Ramón. O sea, todas las deudas, la forma como está armado esto es que vamos a mirar los documentos que presenta la empresa cuando hace su solicitud de reorganización y vamos sumando acá el total de la deuda que tiene. En una reorganización no se reorganiza solamente la deuda financiera, se reorganizan, digamos, todos los pasivos, pero también hay espacio para hacer ajustes en las operaciones, ¿no? No existe en Chile, bajo en los ARJ, no abren tanto la posibilidad como, por ejemplo, el capítulo 11, hacer cambios más sustantivos en la operación. En particular, y esta es una de las cosas que seguramente ponen en la balanza empresas que tienen la posibilidad de optar por un camino como el capítulo 11 de hacerlo en Estados Unidos, es repudiar contratos que son muy onerosos, o ajustarlos, no se puede. Mientras que en un capítulo 11 un juez podría aprobar, decir, mira, este contrato no se va a poder cumplir. Y ahí ese acreedor, esa contraparte pasa a ser un balista más por el perjuicio que haya tenido. Nuestra legislación es más limitada en el espacio para, dentro de una RJ, poder hacer ese tipo de ajustes. Pero naturalmente, un proceso de reorganización es un momento donde uno esperaría que la empresa se mire cuidadosamente y piense en los ajustes que tiene que hacer en el negocio. Cuando la reorganización requiere recursos frescos, creo que se abre de manera más directa espacio para que pasen cosas como las que tú mencionas, cambios más profundos en la administración. Los nuevos aportantes de capital típicamente van a querer hacer ajustes, ¿no? Entonces, cuando uno ve que hay deudas que se terminan capitalizando, uno puede perfectamente encontrarse con que hay un cambio en el control de la empresa. Y eso típicamente van a forzar cambios importantes en la administración. Ese es otro elemento que puede ir surgiendo. Pero en el caso de empresas, tal vez con escalas no tan grandes, puede ser que no haya mucho interesado en tomar el control de la empresa. Y en ese caso es más agotador el espacio para que ocurran esos cambios en la administración que a lo que quizás que intuyes tú que podrían hacer sentido. Pero son ocasiones para, naturalmente, cuando uno piensa en una empresa que está en dificultades financieras, está del lado de los activos, de cómo hace el negocio, donde posiblemente hay cosas importantes a mejorar. No es una casualidad que la empresa se encuentre con dificultades para pagar sus obligaciones. Pero también por el lado de los pasivos. Las dos cosas tienen que ir ocurriendo y en ambas cosas puede que ayuden a darle o no darle viabilidad al proceso. Yo soy, solo como comentario, yo soy Sí. liquidador de quiebra, entonces me toca ver harto esto y también quería preguntar si es que esto está pensado para un liquidador también o solo para los organizadores. A ver, lo estamos pensando para todos quienes juegan un rol o quieren jugar un rol relacionado con las empresas que están en situaciones de dificultades financieras, ¿no? Para un liquidador y también para alguien que quiera reorganizar, en nuestro análisis es muy importante entender qué es lo que podría ocurrir si no se sigue ese camino, ¿no? Entonces, una reorganización depende muchísimo, su potencial éxito y que haga sentido, de cuánto vale en liquidación la empresa. ¿Cuánto valdría si es que no se hacen ajustes, tanto por el lado de los activos como de los pasivos, y se opta por cerrar la empresa? Es súper importante. Y en una liquidación, bueno, también puede ser, o en una potencial liquidación, alguien que esté considerando eso, la posibilidad de liquidar, de ir por ese camino, tiene que contemplar cuál es su alternativa. Y una de sus alternativas es tratar de buscar que la empresa continúe. Entonces, también desde el punto de vista de una empresa o de acreedores de una empresa que están considerando pedir su liquidación, es relevante también entender qué pasaría si es que buscaran un camino alternativo, ¿no? Porque que le dé viabilidad. Entonces, en ese sentido lo vemos como algo bien integral, ¿no? Como que no se puede analizar una parte ignorando la otra.
son caminos alternativos que en esa coyuntura la empresa tiene que ir tomando, ¿no? Sobre cómo se puede ir operando la empresa mientras está en el proceso, tanto desde el punto de vista legal como financiero, son temas que vamos a ir abordando y que vamos a poder conversar durante el curso también. Como ya estamos sobre la hora, y no me quiero alargar en exceso, solamente un último comentario en términos de esto, ¿no? De quiénes son. Entonces acá lo que es una pequeña clasificación de este total, este promedio de en torno a 9 empresas trimestrales que van a una RJ, y cuáles son los montos de deuda que están tratando de renegociar. Y la verdad es que nos encontramos con que son muy pocas, 1, 2, 4, aquí 8, pero 4 son relativamente pocas las empresas que renegocian montos de deuda sobre los, digamos, 16.000 millones de pesos. La mayoría son relativamente más pequeñas. Ahora, tampoco son empresas, no son MIPES, ¿no? Son empresas relativamente pequeñas dentro de las empresas, digamos, suficientemente grandes, ¿no? Las que están optando por este camino. Y por último, y con esto cierro, dar alguna idea de dónde están ocurriendo el grueso de los intentos de reorganización en el pasado reciente. Y acá, quienes están más metidos en este ambiente o siguen las noticias, no hay grandes sorpresas. Los sectores que están concentrando la actividad, el mundo de las constructoras y el mundo del comercio. Ahí están concentrados en el último tiempo y también históricamente son los sectores los que más han optado por este camino. Por el lado manufacturero también hemos visto relativamente más que los promedios históricos, pero estos serían los 3 grandes sectores donde se están viendo mayores intentos de reorganización. Entonces, con eso... Perdona, una pregunta, Julio. Sí. Una pregunta. Pero el sector agrícola que a lo mejor no está actualizado en tu cifra, pero dentro de este último periodo ha ingresado fuerte con reorganizaciones, ¿o no? Sí, no, estaba acá, te lo comparto nuevamente. Ya. Sería como Es que nuestro... perdona, no lo el alcanzo a ver porque sector. Sí, perdona, pero no lo alcanzo a ver porque pasé, estoy en el teléfono, lamentablemente. Así que, ya. pasé un poquito rápido. Hay algo de actividad. Es históricamente el tercer sector con más intentos de reorganización y en el último año tiene bastante. Solo que el segundo trimestre, este año 2003, no hubo nada. Digamos, pero los 4 trimestres anteriores tuvo niveles de intentos de reorganización iniciados bastante altos. Entonces, digamos, gracias por verlo, por colocarlo de nuevo. Muchas gracias. ¿Sí? Así Ahí que, lo veo. Ok. O sea, grandes rasgos, esa es la situación más reciente, un poco más sistematizada. Encantado de ojalá nos veamos en el curso pronto. Gracias, buenas tardes, que estén muy bien y ojalá los veamos a la mayoría de ustedes en el curso también. Muchas gracias, Julio.